Mientras oraba me acordaba de una expresión de el príncipe de los predicadores. ¿Saben cómo se llama el príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Y Charles Spurgeon dijo algo, dijo: un predicador es un mendigo que ha encontrado un pedazo de pan y lo quiere repartir con todos. ¿Qué es un predicador? Un mendigo que ha encontrado un pedazo de pan y lo quiere repartir con todos. Ese es un predicador. Hoy el Señor, o esta semana el Señor me permitió encontrar un pedazo de pan y lo queremos compartir hoy por la palabra. Amén. Quiero iniciar de la siguiente manera. Una vez, en algún momento de la historia antigua, obviamente, llegó un joven solicitando un empleo en la oficina de telégrafos. La oficina de telégrafos. Los adultos sabemos qué son los telégrafos. Los jóvenes no, pero los telégrafos son pequeños aparatos que en clave mandan un mensaje. No tan tropicales, pero sí mandan mensajes. Resulta que en la oficina de telégrafos había o en el periódico de la ciudad, y en la oficina de los telégrafos había un aviso de que se solicitaba un empleado para llenar un cupo que hacía falta en la oficina, en esta empresa o en esta entidad estatal. Entonces un joven, al ver el anuncio, se alistó para llegar muy temprano a las oficinas de los telégrafos de su ciudad. Y al llegar a la oficina se encontró que habían alrededor de 7 aspirantes que habían llegado antes que él. Estaban ahí sentados en la sala de espera, esperando ser llamados para la entrevista. O sea que cuando él llega, una secretaria lo recibe y le da un formulario, una forma para llenar. El muchacho rápidamente llena la forma, la entrega y se sienta allí con los otros jóvenes a esperar su llamado. No pasó mucho tiempo mientras que esperaban allí y se escuchaba solamente el de todos los telégrafos que sonaban, trayendo y llevando muchos mensajes. No pasó mucho tiempo mientras ellos estaban allí sentados que el último joven que llegó se puso de pie y abrió la puerta de la oficina del director y entró a esa oficina de una manera intempestiva, acelerada. Entonces los jóvenes que habían llegado primero, algunos se pusieron muy bravos porque ellos habían llegado primero y no habían sido, ¿cómo así que este no va a respetar el turno y se va a entrar así de buenas a primeras a la oficina del director? Además de que el director no lo llamó. Entonces todos se levantaron y se asomaron a la ventana del director para ver, uno, para quizás regañarlo, y dos, para ver cómo lo iban a exhortar por haber hecho eso abruptamente. Cuando a los pocos minutos sale el director de los telégrafos de la ciudad con el muchacho así al lado y diciendo: aquí está el nuevo empleado de la empresa. Y todos los colegas que estaban trabajando en los telégrafos hicieron un alto y aplaudieron por el nuevo empleado. Entonces todos los muchachos jóvenes que habían llegado antes se quedaron entre malhumorados y aterrados de ver el episodio. Entonces uno de ellos, muy valiente, preguntó que por qué tan particular nombramiento sin haberlos tenido en cuenta a ellos que llegaron primero, sin tan solo haberlos citado a la entrevista. Entonces el gerente o el director de la empresa de telégrafos dijo: ninguno de ustedes entendió ni escuchó que desde que ustedes llegaron había un telégrafo que en clave Morse decía lo siguiente: si usted logra entender este mensaje, pase a la oficina del director, el empleo es suyo. Y desde muy temprano había uno de esos telégrafos diciendo: si usted logra entender este mensaje, pase a la oficina del director, el empleo es suyo. Y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Y ninguno de los que estaban ahí hacía tanto tiempo se había detenido a escuchar el mensaje que sonaba y sonaba. Aquel joven se sentó
y empezó a escuchar los telégrafos y rápidamente entendió que uno de esos telégrafos le estaba hablando. Y entró a la oficina del director y fue quien recibió el empleo. Así es la fe. La fe es por él. Y sabe que en el mundo oímos muchas cosas, pero hay que tener el oído de ese joven para discernir el mensaje de Dios en medio de los ruidos del mundo. Amén. Así que, amado, hay que aprender a oír la voz de Dios, a discernir la voz de Dios en medio de los ruidos del mundo. Quisiera que en esta mañana hablásemos de Josué capítulo 2. En el libro de Josué capítulo 2 hay la historia de una mujer, tremenda mujer llamada Rahab. ¿Cómo se llamaba? Rahab. Y en el libro de Josué, en su capítulo 2, nos habla de esta mujer valiente, Rahab. ¿Alguno de los que estamos aquí me podría ayudar a leer Hebreos 11:31 y otro Santiago 2:25? Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Y todos vamos, los demás vamos a Josué. Y vamos a leer solamente los primeros versículos y vamos a ir entrando en materia con esta palabra. Sí, vamos a leer primero Josué 2, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí fue dado aviso al rey diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Dejémoslo ahí. Veamos ahora Hebreos 11:31. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice, hija? Vamos a leer, vamos a escuchar a la sierva aquí que nos lo va a leer. Dice: Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que le habían desobedecido a Dios en Jericó. Amén. ¿Y qué dice Santiago 2:25? ¿Fue justificada o no fue justificada? ¿Qué dice el texto? Dijiste no fue. Entonces, así mismo Rahab fue justificada. ¿Cuándo qué? ¿No fue? Entonces leámoslo. Es que lo hacen pregunta, léelo. Leámoslo con el espíritu de la letra. A ver, en este momento, a ver. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sí, pero no. No me lo leyeron como dice el texto. A ver, dice, mire, se lo voy a leer. 2:25. Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es una pregunta la que hace el texto. Muy bien. Si vamos a la palabra del Señor, mire que no fueron muchas las personas que trascendieron del Antiguo al Nuevo Testamento. No son muchas. Y máxime mujeres. La palabra del Señor resalta mucho a Sara y resalta a Rahab como mujeres que no solamente fueron visibles en el Antiguo Testamento, sino que también trascendieron al Nuevo. Ahora, la cruz de Cristo, le voy a dar no está en mi introducción, pero se lo quiero enseñar. La cruz de Cristo, digamos que esta es la cruz de Cristo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, mira hacia dónde, hacia la cruz. Todo lo que está en el Antiguo Testamento va mirando hacia dónde. Así que la validez del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento.
Todo lo que está en el antiguo es sombra de lo que ha de venir. Y todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento mira hacia la cruz. Antiguo Testamento mira hacia la cruz, Nuevo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento se proyecta a la cruz, el Nuevo Testamento mira hacia atrás para volver a la cruz y allí consumar todas las cosas. Entonces, cuando vemos que una mujer como Rahab trasciende en los dos testamentos, es porque es una mujer de tremenda fe, muy valiosa, como las mujeres que están aquí. Gloria a Dios, algunos no lo creen, pero las que lo creen, recíbanlo. Entonces, vamos a un poquito de contexto histórico. El pueblo de Israel estaba a las puertas de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Habían trasegado más o menos 40 o 38 o 40 años por el desierto y estaban al borde del Jordán. Y la peregrinación había traído, muchos cambios, tanto de mentalidad, y había Dios aprovechado el tiempo del desierto para crear una identidad en Israel de ser nación, para crear una identidad en Israel de tener una identidad no solamente como nación, sino una identidad espiritual. Y Dios los había enseñado a través del tabernáculo y a través de los sacrificios y de todos estos ejercicios ceremoniales, morales y jurídicos, a ser una nación y a ser un pueblo con identidad propia y con una visión clara en Dios como su Señor. Solo el Jordán y la circuncisión de los jóvenes era obstáculo, digámoslo así, para poder empezar a la conquista, según el contexto del capítulo leído. La tierra se llamaba Canaán, o se llama Canaán, y este territorio, Canaán, viene del hebreo Kenan, que significa comerciante o mercader. Eso significa Canaán, comerciante o mercader. También significa abatido. Canaán significa tierras bajas, significa el que humilla, el que subyuga, el que esclaviza. Eso significa Canaán. La tierra estaba prometida para Israel, pero estaba invadida por ciudades fortificadas que peleaban entre sí. La tierra de Israel, el territorio de Canaán, había sido prometido a Israel, pero estaba lleno de ciudades amuralladas que peleaban entre sí, y las que ganaban le cobraban tributo a las que perdían. Esa era la dinámica. Sin embargo, para tener un poco más de contexto, habían unos ejércitos nómadas que saqueaban las ciudades de Canaán, llamados Abirú, con H, los Abirú, con H y B larga. Y estos pueblos nómadas eran mercenarios que debilitaban las ciudades. Cuando el pueblo hebreo llega a la orilla del Jordán para conquistar el territorio de Canaán, las ciudades cananeas están debilitadas porque los mercenarios Abirú las habían azotado de una y otra manera, creando así un ambiente propicio para la conquista. Es decir, las naciones estaban debilitadas. Y dice la historia que los pueblos cananeos en el ámbito, esto es un poco en el ámbito político, en el ámbito social, pero en el ámbito religioso, las ciudades cananeas estaban entregadas a la inmoralidad y al politeísmo. ¿Todos sabemos qué es politeísmo? Varios dioses. El politeísmo significa que tienen varios ¿qué? Varias deidades. Eran naciones que por cultura estaban entregados a Baal y a la diosa Acera, sus deidades más prominentes. Había prostitución en sus templos, altares en todos los lugares altos, habían altares a los dioses paganos, practicaban la adivinación, adoraban serpientes, sacrificaban sus hijos a los dioses, a los ídolos. Y esta era la cultura espiritual, por decirlo así, que tenían estas naciones. Tenían pecados contra naturaleza para adorar a sus dioses, es decir, había sodomía, había prácticas no naturales de sexualidad inmoral en medio de ellos, como parte de la adoración a sus dioses. Y era, como dice la palabra en Levítico 18:25, la tierra los repugnaba. La tierra los quería vomitar a causa de su
maldad. Esas eran las naciones que iba a conquistar, o esos son los territorios que iba a conquistar el pueblo de Dios. Entonces, con este contexto, el primer objetivo de todas esas ciudades, porque la única ciudad de los cananeos no era Jericó, eran muchas ciudades, pero nos preguntábamos, o me pregunté, ¿por qué ellos decidieron conquistar primeramente a Jericó? ¿Por qué a Jericó primeramente? Entonces, Jericó, del hebreo Jericó, significa lugar de fragancia. Del griego lerijo, que significa ciudad de la luna. También conocida como ciudad de las palmeras, Jericó. Jericó representa un ambiente. Diga conmigo, Jericó representa un ambiente. La ubicación estratégica de Jericó estaba cerca del Jordán y se encontraba anclada en todo el centro del territorio cananeo. Es decir, el propósito del pueblo tomar a Jericó era acuñarse en todo el centro del territorio que Dios les iba a entregar. Es decir, era poner su pie o acuñarse en un lugar donde el territorio enemigo quedara partido en dos. De esa manera, Dios les guiaba para entrar a conquistar el territorio que ya estaba a su nombre. Entonces, para tener un poco de alegoría, dirían los teólogos aquí, entrar en el centro de Canaán es prácticamente lo que, o podríamos definirlo o descifrarlo como la manera en que Dios quiere llegar al corazón del hombre que no le conoce. El primer punto a donde Dios quiere llegar a una familia o a un individuo que no le conoce es cuando Dios entra directamente a su corazón. Amén, amados. Es cuando Dios entra directamente ¿a dónde? A su corazón. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, o como les dije hace un momento, Jericó representa un ambiente. Y el ambiente de inmoralidad y el ambiente de pecado y el ambiente de desorden están acuñados en el corazón del hombre que no conoce a Dios. Del hombre que no conoce a Dios. Josué significa su nombre llamado antes Oseas. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Josué, ¿cómo se llamaba antes? Oseas. Pero su nombre fue cambiado a Josué, que significa Jesús en griego. Y los espías eran servidores ¿de quién? ¿De quién eran servidores los espías que fueron a conquistar, a ver la tierra? De Josué. ¿Y Josué qué significa? Jesús. Así que estos espías representan la iglesia que va a conquistar los territorios. Estos espías representan la iglesia que está con la autoridad dada por Cristo mismo para acuñarse en el corazón de aquel que no conoce de Dios, de aquel que está sumido en el pecado, sumido en la inmoralidad, sumido en la maldad. Cuando vamos como iglesia con los grupos familiares llegándole a la gente, ¿a dónde le estamos apuntando? ¿A su emoción? ¿A dónde le estamos apuntando? ¿A su distracción o queremos llegar al corazón con un mensaje poderoso de parte de Dios? Eso es, hermano. Por eso es que el pueblo llegó a ese Canaán y observaron esa tierra, pero dijeron tenemos que entrar por el corazón. Porque si el corazón empieza a ser transformado, empezamos a conquistar el resto de los territorios. Mire aquí, hermano, que dice el Señor en Mateo que del corazón están los adulterios, en el corazón están las inmoralidades, en el corazón están las envidias, los celos, las depravaciones. Dice, se lo leo textualmente, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Y la iglesia está llamada a ir y penetrar en el corazón del hombre a través del mensaje del evangelio. Y dice la palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra.
Así que el primer objetivo de la conquista, ¿cuál es? El corazón del hombre. ¿Cuál es el primer objetivo de la conquista? El corazón del hombre que está subyugado y esclavizado por la inmoralidad del pecado. Así estábamos nosotros en otro tiempo. ¿Cierto que sí? En otro tiempo estábamos también nosotros esclavizados, dice Gálatas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor nos vino a dar ¿qué? Libertad. ¿Cuántos somos libres? Ahora como libres, ¿qué tenemos que hacer? Ir a traer a los cautivos. Entonces, este Jericó representa un ambiente de pecado, de inmoralidad. Y el segundo o el primer aspecto que vemos aquí es la comisión enviada por Josué. Diga conmigo, la comisión enviada por Josué. Josué antes había sido espía, ahora es él quien envía a los espías. ¿Sí se acuerdan del texto de él había sido espía y él fue qué? Él fue con Caleb y con los 10 hombres príncipes del pueblo a reconocer la tierra de Canaán. Y ahora cuando Moisés muere, el pueblo está entrando a una transición. Y hay una figura hermosa allí, y es que Moisés representa la ley. Y la ley jamás podría entrar al pueblo al reposo de Dios. No era la ley, era Jesús. Por eso tenía que morir Moisés para que el pueblo pasara al reposo de Dios. Por eso se tenía que levantar Josué, porque la ley era insuficiente para llevar el pueblo a la tierra prometida. Así que muere Moisés, se levanta Josué, y ahora Josué es usado por Dios para introducir al pueblo a este territorio. Ahora Josué envía a los espías a reconocer la seguridad de la tierra y el estado del corazón de los habitantes de ese lugar. Los espías entran a la ciudad como visitantes. Leamos el versículo 1. Dice la palabra, Josué 2. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Muy bien, yo me pregunto, si habían tantos lugares para poder entrar, ¿por qué entraron a la casa de una prostituta? Sí, vamos ahí entrando, haciéndole preguntas al texto, ¿no? ¿Por qué entraron precisamente a la casa de una prostituta habiendo otros lugares más dignos de entrar? Obviamente los espías iban guiados por Dios, y resulta que habían dos aspectos que justifican el ingreso a ese lugar poco moral. El primero, o 3 aspectos. El primero, propósito de Dios, que ese sí es claro. El segundo, que las casas de las mujeres prostitutas eran casas que estaban acostumbradas a recibir visitantes extranjeros que venían a posar en los lugares de estas mujeres. Es decir, las casas de las mujeres prostitutas eran lugares donde hombres visitantes, periódicamente hombres de la ciudad y de fuera de la ciudad, venían recurrentemente buscando favores sexuales o sencillamente pasar la noche allí. Entonces esto generaría poca o la mínima sospecha al respecto de la obra de los espías. También se justifica el ingreso a la casa de Rahab por la estratégica ubicación de la casa sobre el muro. La casa de Rahab estaba ¿dónde? Sobre el muro de la ciudad. De esta manera, en caso de ser descubiertos, entonces fácilmente hubiesen podido escapar o hubiesen tenido la oportunidad de escabullirse en los muros de la ciudad. Por esto se justifica, digámoslo así, que ellos hayan ido a la casa de esta mujer pecadora, digámoslo así. Los 2 espías fueron quienes hallaron de parte de Josué a esta mujer. Entonces Rahab, ¿cómo se llamaba la mujer? Rahab. Rahab es un nombre compuesto. Ra, que es el dios egipcio, Ra, y Ab, dios amorreo. Ella tenía el nombre compuesto de 2 deidades paganas: Ra, dios egipcio, y Ab, dios amorreo.
Rahab. Esta mujer, entonces, su nombre significa insolencia. Su nombre significa fiereza, amplitud, impertinente y vanidosa. Eso significa Rahab. ¿Qué significa su nombre? Insolencia, fiereza, ancha, no físicamente, sino en el espíritu, ancha, amplia, impertinente y vanidosa. Una ramera. ¿Qué característica tenía ella? ¿Qué apelativo le da? A mí una de las cosas que resalto del texto es que antes de nombrar su nombre propio, le nombra su ocupación, su oficio. Y dice, no dice, y entraron a la casa de Rahab, quien era una ramera. No dice, y entraron a la casa de una ramera llamada Rahab. Es decir que la Biblia quiere dejar muy en claro quién era ella antes de ser encontrada. ¿Quién eras tú antes de ser encontrado? ¿Quién éramos nosotros antes de ser encontrados? Rahab fue hallada como lo fue usted y como lo fui yo. Rahab no buscó ser salva. A ella Dios la buscó para salvarla. Amén. Así como Dios lo hizo con usted. Usted y yo no estábamos buscando ser salvos. Fue Dios quien nos halló y nos dio el privilegio de hoy disfrutar y aún de presumir una salvación que ya tenemos. Ya la tenemos. No por méritos que hubiéramos hecho, sino por pura misericordia, por pura gracia, por puro favor de Dios. Y aquí entonces dice la palabra que esta mujer Rahab, esta mujer fue hallada por el plan de Dios. Y Rahab representa al hombre que no tiene a Dios. La Nácar Colunga, la versión Nácar Colunga, no habla de una prostituta, sino de una cortesana. Es diferente, ¿cierto? Es que es una prostituta, es una ramera. No, es una cortesana. Le da un estatus diferente, ¿no? Ahora, cortesano o cortesana significa mujer de costumbres libres. ¿Qué significa? Ya es como menos fuerte, un poco más suave, ¿no? Que es lo que el mundo busca, ¿no? Suavizar todo, ¿no? Entonces, no es fornicar, es hacer el amor. Qué diferencia, ¿no? No, es que no vamos a fornicar, vamos a hacer el amor. Entonces, ¿qué? Pero finalmente el pecado es el mismo. ¿Sí? Se le cambia el concepto. Entonces, no es que vivimos en unión libre, no, estamos en adulterio. ¿Cuál es la palabra bien para decir? Estamos en adulterio. Pero ¿cómo el mundo lo quiere disfrazar? Estamos en unión libre. Estamos conociéndonos. ¿Y cuánto hace? No, 30 años que estamos conociéndonos. Todavía no estamos seguros. Pero ahora mire, dice que significa mujer de costumbres libres. Dice libertina, socia o pareja sexual del rey. ¿Socia o qué? O pareja. Ahora usted se dará cuenta por qué cuando entran estos hombres a la casa de Rahab, el rey de inmediato se entera. Porque es que ella era una cortesana del rey. Mire, perdóneme, pero ¿qué le va a interesar al rey de una ciudad los clientes de una prostituta? Allá está ganando la vida, desde que pague los impuestos no hay problema, ¿cierto? Pero ¿cómo es que automáticamente entran estos hombres allí? El rey es ¿quién? ¿Quiénes son esos tipos que entraron a tu casa? Porque ella era cortesana, es decir, era una mujer que era socia o pareja sexual. Era una de las mujeres que divertía sexualmente al rey de la ciudad. Eso es lo que nos muestra según la versión de Nácar Colunga. Ahora, la palabra del Señor la califica como ramera, ¿no? Y sabemos que hoy un campo, o en los 80, digámoslo así, porque ya casi no se ve tampoco, los lugares de prostitución se caracterizaban por un bombillo rojo. ¿Se acuerdan? Al lado ustedes dirán, uy, el pastor, ¿cuándo fue por allá? No, ¿por qué se lo digo? Porque a la vuelta del centro cristiano, ¿se acuerda mi pastora? A la vuelta del centro cristiano en Villavicencio había una calle de prostitución.
y nosotros salíamos a comer algo con los jóvenes de la iglesia, pues inevitablemente teníamos que pasar por ahí. Entonces uno miraba los bombillos rojos y las chicas allá afuera y uno, Señor, nos tocaba, como le dijo el Señor a Jericó, miren hacia el frente y hacia adelante, hermano. Y dijo una vez un hermano que lo mandamos a hacer un mandado y apenas iba saliendo de la iglesia y se nos olvidó encargarle otra cosa y le marcamos al celular. Hermano Rafael, ¿dónde va? Que es que necesitamos encargarle otra cosa. No, yo estoy aquí cerca. Estoy aquí en la calle donde las mujeres que necesitan ser restauradas. Oh. Imagínese usted el hombre como oh no, el hombre nivel, ¿no? Estoy aquí en la calle de las mujeres que necesitan ser restauradas. Ya voy para allá, pastor, yo. Entonces, la prostitución en ese entonces no era con un bombillo rojo, sino que como el ejercicio de la prostitución fue prohibido en muchos tiempos anteriores, era prohibido. Entonces la manera de dar a conocer que había servicios sexuales era poner una rama con flores coloridas a la puerta de la casa, que era una manera oculta o una manera, ¿cómo se podría decir? Como clandestina, sí, de saber. Entonces los viajeros entraban y veían las ramas puestas en la puerta y sabían que allá habían servicios sexuales. Entonces por eso se le llamaba ramera, por el tema de los ramos o de las flores que ponían a la puerta de la casa en señal de que allí habían servicios sexuales a algún costo. Entonces el apelativo ramera viene del hebreo saná, que significa prostituta, fornicaria, mujer lasciva, desenfrenada. Desenfrenada, eso dice la raíz de la palabra prostitución o ramera en el hebreo. Mujer lasciva, desenfrenada. Y lo que más me impresiona, o una de las cosas que me impresiona, es que a pesar de la condición inmoral de esta mujer, Dios tiene misericordia para alcanzarla. Es decir, la gracia de Dios es suficiente sin importar la condición en la que nos encontremos. ¿Usted puede decir eso conmigo? La gracia de Dios es suficiente sin importar la condición en la que nos encontremos. Es lindo cómo Dios se interesa por la vida de esta mujer a pesar de su inmoralidad. Y esto aplica también a nosotros, porque ¿qué éramos nosotros espiritualmente antes de conocer a Dios? Éramos prostitutas. Nosotros éramos prostitutos espirituales. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque el Señor habla a su pueblo en el libro del profeta Ezequiel de una manera bastante fuerte, y en el libro del profeta Jeremías diciéndoles que así como ellos se habían olvidado de Dios para ir tras los ídolos y tras el pecado, era como la prostituta que había dejado a su esposo para irse detrás de sus amantes. Cuando usted y yo conocemos de Dios, conocemos su palabra y hemos declarado que Dios es nuestro esposo espiritual, y después nos desviamos al pecado, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos haciendo una labor o estamos haciendo una obra de prostitución espiritual, porque estamos dejando a Dios de lado, nos estamos olvidando de Él como nuestro esposo, de la iglesia que somos, la novia o la esposa de Cristo. Y cuando nosotros la iglesia de Cristo, nos vamos en el pecado y practicamos de las malas obras, de esa manera nos estamos prostituyendo delante de nuestro esposo, Cristo, quien nos compró a precio de sangre. Así que de una u otra manera nosotros también nos hemos hallado muchas veces en un nivel de prostitución, en un nivel de inmoralidad espiritual. ¿Y a quiénes Dios hoy quiere alcanzar? A esos hombres y a esas mujeres que se han olvidado de Dios y han vuelto a los ídolos, y han vuelto a sus malas obras, y han vuelto a su pecado, y han vuelto a la inmoralidad, han vuelto al adulterio, se han olvidado del Dios que les amó y se han vuelto atrás. Dice la palabra en Ezequiel 23, como esposa, dice, como esposa Ahola me fue fiel, y Ahola significa la ciudad de Samaria. Se enamoró locamente de sus amantes asirios,
que eran jóvenes muy bien parecidos. Vestían elegantes uniformes y sabían montar perfectamente en sus caballos. En su país los reconocían como jefes. Eran los mejores hombres de su país. Y Ahola, o sea, mi pueblo, no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes. Versión lenguaje actual de Ezequiel. Ezequiel 16:33 dice: ramera que se entrega a sus enamorados, que en vez de recibir pago, tú pagabas para que te fornicaran. Ni siquiera eras una prostituta, le dice el Señor a su pueblo, a Israel. Ni siquiera eres una prostituta, porque a una prostituta le pagan por fornicar, pero tú antes ibas y pagabas para que te fornicaran. Es una manera de Dios apretar, exhortar a su pueblo. Y hoy nos exhorta a nosotros de esa manera. Mire, cuando usted saca de su dinero para comprar una droga, cuando usted saca de su dinero para comprar, para emborracharse, cuando usted saca de su dinero para pagar un motel y estar con su novia y estar en adulterio y en fornicación, es usted quien está pagando para fornicar espiritualmente. ¿Me explico? Está usted invirtiendo antes para su pecado y para su propia destrucción. Esta es la parte que menos a menos produce, pero bien. Todos de una u otra manera hemos cometido prostitución espiritual. ¿Es así o no? Cuando usted se halla en lugares no correctos practicando el pecado, es usted un prostituto o una prostituta espiritual. Cuando usted se halla participando de conversaciones, de ambientes que no son de Dios, se está prostituyendo. Entonces decimos: ay, sí, esa prostituta Rahab, pero nosotros no nos vemos que también somos prostitutos, que también somos rameras, que también hemos hecho el mal y hemos traicionado a Dios como iglesia, fallándole, y que a diario haya en nosotros anidada una tendencia a la prostitución espiritual. Qué poco se habla de esto, pero qué importante recordarlo, ¿cierto, amados? Porque esto nos apercibe. Entonces ellos llegan a este lugar. Ya les dije por qué había una estrategia en llegar a este lugar. Ahora, ¿cuál es la reacción del rey? Versículo 3. Rápidamente se entera el rey. ¿Por qué se entera el rey rápidamente? ¿Por qué? Porque ella era ¿qué? Claro, el hombre tenía cámara de seguridad directa a esa casa. El hombre estaba, esa es la mujer, esa mujercita es mía y esta es la de mi entretención. Entonces, ¿por qué entraron esos hombres extraños ahí? Versículo 3, ¿qué dice la palabra? Entonces el rey de Jericó le envió a decir a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Sí, hermano, ¿sabe quién es el primero que se levanta cuando hay alguien que se quiere ganar para Cristo? Satanás, el rey de Jericó. Desesperadamente el rey llama, se pone en contacto o envía emisarios diciendo: saca a esos hombres de tu casa, porque han venido a hacernos daño, han venido a destruirnos. Y sí, tiene razón, no se lo reveló ni sangre ni carne, porque sí venían a destruir, porque sí venían a acabar con todo. Porque donde entra el poder de Dios, donde entra el evangelio de Dios, se destruye el pecado, se destruye la inmoralidad, se desarraiga de raíz todo lo que no es de Dios. El desespero del rey. Cuando alguien recibe por primera vez una palabra de Dios a su corazón, el primero que se levanta es el rey de este mundo para decirle: saca eso, te van a volver loco, te van a robar los diezmos. ¿Cierto que sí? Mire, esa gente te va a lavar el cerebro, te vas a volver loco. Saca eso de tu casa, saca eso de tu casa. Por eso, hermano, nosotros como iglesia tenemos que aprender a discernir. Y no se trata de que alguien reciba una palabra solamente y haga una oración de fe. Por eso es importante consolidar. Porque el rey se levanta. Porque ¿qué rey va a estar contento que su ejército sea debilitado? O que pierda hombres o mujeres de sus ejércitos, de sus filas. Ninguno. Pero entonces el rey se desespera. El rey entra en desesperación. Y la orden es: saca a esos hombres que han venido y han entrado en tu casa. Ahora, la estrategia de Rahab, versículo 4 al 6. Versículo 4. Pero la mujer
Uy, hermano, ahí me le voy a meter. Vamos a terminar con estos 2 versículos y vamos a dejar ahí. ¿Listo? Mire, dice el texto: pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron. Y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y quizá los alcanzaréis. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Rahab? Escondió a los hombres ¿a dónde y en qué? Pregunta al texto. ¿A dónde y en qué? Ella los escondió en la terraza y los metió ¿en qué? En unos manojos de lino. Yo le preguntaba al Señor: ¿qué es los manojos de lino? ¿Por qué la palabra del Señor dice los escondió en la terraza y ya? No, la palabra dice que los escondió ¿en qué? Unos manojos de lino. Le mintió a los emisarios del rey. Ahora usted preguntará: ¿y por qué Dios aprueba la mentira? ¿Será que Dios aprueba la mentira para proteger a sus siervos? Pregunta ética. Pregunta ética. ¿Dios aprueba la mentira para proteger a sus siervos? Dios quiere dejar claro aquí algo, y es que Rahab no era una mujer cristiana. Bueno, tampoco los espías, porque Cristo no había nacido, pero me refiero a que era una mujer que estaba acostumbrada a mentir. Una mujer pagana, era una mujer inmoral. Si era una mujer que se acostaba con muchos hombres al día, pues ¿qué más le iba a hacer una mentirita? ¿Sí me explico? O sea, veamos quién lo está diciendo. Entonces ella lo está diciendo como una mujer que no conoce a Dios. Y ella sabe qué está haciendo cuando, mire hermano, ¿sabe qué está haciendo ella cuando está mintiéndole a los emisarios del rey? ¿Sabe qué está haciendo? Además de mentir, está asumiendo riesgos. Diga conmigo: asumiendo riesgos. Mire hermano, una persona a la que la palabra de Dios le ha entrado al corazón asume los riesgos de su restauración. ¿Cuáles son los riesgos de una persona que quiere cambiar su vida, que quiere transformar su vida? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Que su propia familia se levante contra ella? ¿Que la desprecien? ¿Que la humillen? ¿Que la ridiculicen? ¿Que la persigan? ¿Cierto que sí? Ahora ella dice: yo estoy dispuesta a asumir los riesgos. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ella estaba decidida a asumir los riesgos? Porque habían manojos de lino en su terraza. Y usted dice: ah, sí, ¿pero qué? No, pues ya le explico. ¿Por qué estaba dispuesta a asumir los riesgos? Porque había ¿qué? Manojos de lino en su terraza. La terraza significa, ¿qué hay en la terraza de las casas? Cada uno describe su terraza, ¿no? Cada uno describe su terraza, pero por lo general, ¿qué hay en la terraza? La cicla que le falta una llanta, la mecedora que le parte una pata. La lavadora es lo más valioso que hay en la terraza, es la lavadora. ¿Sí? ¿Sí? Y las cositas para tender la ropa, ¿sí? Las cuerdas para tender la ropa, pero el resto por ahí la caja con una cerámica que quedó de la cocina hace 20 años y no la hemos botado. Porque de pronto la necesitamos. Pronto. Sí, de pronto, ¿sí? Entonces, ella tenía, allá en la terraza tenía ¿qué? Manojos de lino. Ella asume los riesgos. Ella le mintió a los emisarios del rey porque tenía manojos de lino, y los linos eran plantas cultivadas en la zona. Eran plantas que se cultivaban a los alrededores, y esas plantas debían sufrir un largo proceso de lavado, de secado y maceración, sacando un aceite que salía de su tallo y después se hilaba para hacer prendas de lino. Mire lo que ella tenía: plantas de lino, y esas matas de lino habían sido procesadas. Cuando hay alguien que asume riesgos por salvar su vida espiritual, es una persona que se quiere procesar para ser santa. ¿Qué representa el lino?
Espiritualmente, el lino representa llamamiento. El lino representa santidad. El lino representa consagración. El lino representa sacerdocio. El lino representa servicio. Y representa pureza moral. Así que esta mujer, muy prostituta y todo, pero allá muy adentro de su casa tenía pureza moral. Obviamente después de un proceso. ¿Me explico? La planta de lino era una planta que crecía, pero que tenía que entrar en un proceso. Y ese proceso era un proceso de secado, un proceso de maceración y un proceso donde se le sacaba un aceite. Y después de que se sacaba el aceite de la planta, se hilaba, es decir, se desmechaba, por decirlo así, para sacar las fibras de lino. Es decir, en lo oculto de su casa, allá en lo más oculto de su casa, había algo valioso y era un proceso de santificación. ¿Qué hay en el corazón de todas las personas que no conocen a Dios? Muy allá en lo oculto de su terraza espiritual hay manojos de lino que representan que si se procesan serán hombres de santidad. Mujeres de sacerdocio, mujeres de servicio, mujeres de llamamiento, mujeres de consagración para Dios. Los manojos de lino no están ahí porque sí. Muy oculto allí después del proceso. Rahab representa a una mujer pecadora, pero tenía santidad en proceso. Dígalo conmigo, yo soy pecador, pero soy santidad en proceso. Santidad en proceso, dígalo conmigo. Santidad en proceso. A cada hombre que usted le predique la palabra, cada hombre que da al grupo familiar, cada niño que va al grupo familiar, es santidad en proceso. No importa lo inmoral que sea, no importa lo malo que haya sido, es un hombre donde Dios quiere trabajar en su corazón para hacer una generación santa para Dios. Eso éramos nosotros. Cada hombre y cada mujer en el mundo tiene una santidad escondida. Tiene un llamamiento, un sacerdocio, un ministerio. Y somos nosotros emisarios para ir y llevar el mensaje de Dios a sus vidas. Amén, mi amado. Entonces, ¿qué tienes en tu terraza espiritual? ¿Hay manojos de lino? No estoy hablando de la terraza de su casa, estoy hablando de su terraza espiritual. El terrado espiritual, el lugar donde se guardan las cosas que a veces creemos que no son importantes. O que están ahí porque sí. ¿Y por qué no lo bota? Déjelo ahí. Y a veces creemos que la santidad es algo que debe estar allá en el terrado. Déjela ahí. No es importante en este momento. No me interesa mucho mi santidad en este momento. Pero Rahab se acordó que en ese lugar podía esconder a los hombres de Dios, porque quería asumir riesgos. La vida espiritual y la transformación de la vida es para aquella que está dispuesta a transformar o a asumir riesgos. En cada hogar, en cada familia hay manojos de lino escondidos. En cada familia, en cada hogar. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque hay manojos de lino en su casa que nos están llevando a un proceso ¿de qué? De santificación, de restauración. La confesión de Rahab. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver y aquí terminamos, yo creo. ¿Qué dice el texto? ¿En qué versículo vamos? El 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. ¿Qué les dijo? Sé. ¿Qué les dijo? Y una vez despertamos al que está dormido. Sé. Me impresiona esto. Sé. La confesión de Rahab. Diga conmigo, la confesión de Rahab. Sé. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y a todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído. Porque ella sabe. Porque ella dice sé. Porque ha oído. Y la fe es por él oír.
La fe no crece, así que ella había oído. Y por eso asumió riesgos. Y por eso ya habían manojos de lino en su terraza. Porque ya había fe. Porque había ¿qué? Había oído, había oído. ¿Y qué más dice el texto? ¿De qué versículo estamos? El 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Subraya este texto, este versículo, estas palabras que dice una prostituta, una mujer inmoral. Porque Jehová, vuestro Dios, es arriba en el cielo. Esas son las palabras de quién. ¿De quién es esas palabras? ¿De un profeta de Dios? ¿De quién son esas palabras? ¿De un pastor, de un ministro, del apóstol Pablo? No, ¿de quién es esas palabras? De una prostituta, de una ramera, de una cortesana, que supuestamente era una mujer inmoral. De ella sale esta confesión. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas, porque Jehová nos dio la victoria frente a los reyes, porque nos hemos quedado sin aliento, porque Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice, sabemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y reina en la tierra, traducción lenguaje actual. Estas no son las declaraciones de una ramera, son las declaraciones de alguien que tiene fe. Esas palabras son de alguien que tiene fe por lo que ha oído. Son las palabras de una mujer que ha recibido una palabra y que así como aquel joven del telégrafo, todos hablaban del terror del pueblo de Israel, pero solamente una mujer supo oír lo que realmente debía oír y cómo debía oírlo. Y lo oyó de tal manera que su corazón recibió o se gestó la fe en ella. Son palabras de reconocimiento. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, ellas, ¿por qué se quería acercar a Dios? Al Dios que no conocía, al Dios de esos espías. ¿Por qué ella estaba dispuesta a arriesgarse? ¿Por qué ella tenía manojos de lino en su terraza? ¿Por qué? Porque era una mujer que había creído y ya tenía fe en su corazón. Y de esta manera, por esa fe creyó. Y ahora dice la palabra que se volvió del agrado de Dios. ¿Del qué se volvió? Cuando se oyen las maravillas de Dios, crece la fe. Y por la fe te acuerdas que tienes unos manojos de lino guardados en tu corazón. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Pero yo creo que hasta ahora Rahab nos ha dejado grandes ejemplos. ¿Es así o no? Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Señor, gracias te damos por esta palabra, porque en cada palabra hay edificación para nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos exhortas, tú nos recuerdas lo mucho que has hecho por nosotros. Señor, hemos sido territorio conquistado por ti. Nuestra vida era un Canaán de inmoralidad y de pecado, Señor. Pero tú permitiste que se acuñara en nuestro corazón una palabra. Y por esa palabra, Señor, creció la fe. Y la fe, Señor, nos llevó a tener una santidad en proceso. Señor, ayúdanos a no prostituirnos espiritualmente. Ayúdanos a ser un pueblo apartado para ti, consagrado para ti. Que nuestros miembros físicos nunca se hallen siendo partícipes de las obras del pecado, porque de esa manera estaríamos prostituyendo la fe y nuestra comunión contigo, Señor. Precioso Rey, haznos como Rahab, una mujer decidida, una mujer dispuesta a asumir los riesgos, una mujer que aprendió a darlo todo por ella y por su casa. Precioso Rey,
recibe la gloria y la honra en esta mañana. Y levanta, Señor, en este lugar un pueblo apartado 100% para ti, Señor. Levanta en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los esposos, en las esposas. Señor, levanta hombres y mujeres apartados 100% para ti, Señor. Dios, ayúdanos a guardarnos para huir de la destrucción venidera, Señor. Padre, que por la fe podamos ser salvos, no solamente nosotros, sino nuestra casa. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y dile: Señor, gracias porque me hablaste. Gracias porque me hablaste en esta mañana. Gracias porque la vida de Rahab es un ejemplo para mi vida. Es un ejemplo de las cosas que tú haces, de lo que hiciste por mí, de lo mucho que pagaste por mí en la cruz y de las cosas que tienes a mi favor y para mi casa. En el nombre de Cristo te damos gloria, Señor. Amén y amén. Dios es bueno.